Bueno, ya preparamos nuestro DB Artisan, ahora nos vamos para IR Studio a generarlos. Le vamos a decir entonces que genere un script, nos ubicamos sobre Empresa Telas Físico Server y le decimos que genere una base de datos de eso que acabamos de modelar. Para las personas que ya llevan un poco más ahondando en el tema de rendimientos, de diseño, de modificaciones, yo puedo tener ya una base de datos implementada y puedo realizar comparaciones contra la base de datos realizando modificaciones desde la arquitectura. Entonces, para ello realizo los cambios acá en el modelado y acá en Compare Merge Utility puedo realizar una comparación de una base de datos online que está arriba. Démosle un momento. Compare Merge Utility. Y yo le voy a decir de qué manera me voy a conectar, qué quiero que me haga exactamente para que realice una comparación con mi base de datos en vivo y yo pueda realizar modificaciones a la base de datos sin necesidad de tener que generar un nuevo script o borrar mi base de datos completa para que se modifique. Entonces, en vez de salirme, no sé, elementos como new, me van a salir elementos como alter. Vamos entonces primero con MySQL. Bueno, vamos a mirar entonces aquí en el Artisan cómo está nuestro data source de MySQL, bases de datos, y encontramos 8 bases de datos. Clic derecho, generamos una base de datos. Le decimos que me genere un script, un solo script sin toda la cantidad de objetos, sino un solo script de mi base de datos. Siguiente, le seleccionamos qué queremos que nos genere. Acá yo lo voy a dejar por defecto, yo puedo seleccionar los índices, los modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo decir que seleccione todo y recuerden, estas herramientas nunca hacen nada a ciegas del DBA o del arquitecto de datos. Siempre me están mostrando qué estoy haciendo. Yo le puedo decir acá que me muestre un preview del SQL que está sucediendo justo en este momento. Acá me está creando mis tablas. Y es completamente transparente para el usuario. Le decimos finalizar, que ejecute nuestra hoja de script y efectivamente vamos a mirar acá si arrojo errores, los resultados y nuestra base de datos. Bueno, continuamos entonces creando nuestros modelos y nuestro paso a seguir es la creación directamente de nuestro script, la generación de nuestro script contra la base de datos. Vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios. El primero de ellos, ¿cuál va a ser? Vamos a trabajar haciendo la creación de las tablas del modelo físico de SQL Server. Para ello damos clic derecho, generamos la base de datos, le decimos que nos genere un único archivo script. Él nos da la ubicación del archivo, vamos a copiarla. Siguiente. Acá, ¿qué nos va a decir? Él nos va a decir qué queremos hacer. Si vamos a generar una base de datos o si vamos a generar únicamente los scripts de las tablas. Entonces,
Vamos a revisar previamente y efectivamente él acá nos está mostrando de manera transparente al arquitecto que se están creando las tablas de nuestra base de datos. Bien, entonces vamos a comenzar generando la base de datos de MySQL. Clic derecho, generar base de datos, un único archivo, siguiente. Dense en cuenta que esto es muy transparente, es un archivo muy transparente, él me permite a mí verificar durante el curso de mi tarea qué tipo de gestión estoy haciendo. Entonces estoy creando las tablas de mi base de datos. Bien, le vamos a decir siguiente. Él me está diciendo acá los diferentes objetos que puedo seleccionar y me permite verificar nuevamente sobre esos cambios que yo pudiese hacer contra la base de datos el script. Le vamos a decir finalizar. Yo ya lo tengo creado y lo traemos. Vamos a ir entonces ahora a la ubicación de nuestro archivo y acá está. Vamos a abrirlo y él me da la opción de abrirlo con Artisan. Yo lo voy a abrir directamente con Artisan como un documento SQL. Y el que me está diciendo, él me está diciendo, ¿quiere verificar de una vez su tipo de objeto o simplemente generar un SQL script? Yo le puedo decir acá directamente, voy a hacer la creación de una base de datos contra las tablas, contra la base de datos, o simplemente decirle genéreme el archivo script. Le decimos OK y acá lo tenemos. La versión MySQL, el nombre del objeto, comentariado y la creación de las tablas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, ahora en Artisan, en el Explorer nos vamos a ubicar sobre las bases de datos y vamos a crear nuestra base, empresa telas en MySQL. Para eso entonces tenemos la opción Create, que nos permite crear bases de datos en DB Artisan. Vamos a darle un nombre. Le vamos a poner empresa telas. El que me dice acá, él me dice que podemos traer unos caracteres por defecto. Acá podemos seleccionar de manera opcional los caracteres por defecto y las colaciones. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Podemos verificar los privilegios de mi base de datos. Esto me permite ver la conexión que se está realizando contra la base de datos y el DDL. Él me está mostrando el script que se va a generar en mi base de datos. Le digo execute. Lo que sucede es que yo ya tengo en mi base de datos una base de datos existente que se llama empresa telas. Vamos a refrescar esto y efectivamente tenemos mi base de datos empresa telas en MySQL y completamente vacía. No tenemos tablas en este momento, lo que vamos a hacer es llenarla. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Correr nuestro script. Ya tenemos la ubicación de nuestro script, ya lo tenemos acá, empresa telas. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos y
ejecutar el script. Ok. Vamos a hacer una prueba. Vamos a nuestro editor de SQL de DB Artisan, iSQL, File, New iSQL, y le decimos y aquí las tenemos. Ya tenemos nuestras tablas creadas. Otra manera en la que podemos verificarlo, si no lo queremos por el editor rápido de SQL, es realizando la exploración directamente a las tablas. Vamos a decirle acá refresh tables y ya tenemos 8 tablas creadas en MySQL: la hora, el tiempo y los archivos afectados en caso tal de que eso sucediese. 2, 4, 6, 8 entidades. Vamos a nuestro modelado. 2, 4, 6, 8 entidades. Cada una con sus respectivas llaves. Vamos a mirar ahora un poco de la arquitectura a profundidad. Vamos a ver la tabla país, que tiene una llave primaria y una llave compuesta. Y vamos a verificar si contra el script efectivamente se hicieron esas creaciones. Damos doble clic sobre nuestra tabla y efectivamente podemos ver que las llaves fueron creadas y el tipo de datos que yo seleccioné está exactamente como lo diseñé. Vamos a hacer doble clic acá sobre la entidad. Efectivamente, varchar de 10, el nombre del país, y en Artisan se está presentando exactamente la misma situación. Listo. ¿Qué tenemos entonces hasta el momento? Hemos alimentado una base de datos que estaba sin tablas, hemos creado el DDL en MySQL con mi modelo físico directamente desde RStudio. Paso a seguir. Bueno, ya podemos entonces comenzar a ver que DB Artisan empieza a arrojar una serie de informaciones, tanto de memoria, en sus buffers, como en el tamaño de la caché. Esto se profundiza según lo que entrega MySQL en su documentación de la arquitectura. También en el output podemos evidenciar si hemos tenido algún inconveniente con respecto a ejecuciones que estamos haciendo contra la base de datos. Yo hice 2 intentos fallidos de la creación de una base de datos, pero DB Artisan me restringe diciéndome que la base de datos ya es existente, o si tengo algún inconveniente con respecto a el tipo de datos o lo que se presente en ese momento. El output siempre hay que estarlo mirando, pues es el que me informa si realmente se están generando los scripts, como por ejemplo acá, o si realmente no. Bien, ya tenemos en MySQL. Volvemos entonces a RStudio y vamos a trabajar con Oracle.